Hola chicos, les doy la bienvenida, espero que estén muy bien en esta cuarentena, que se cuiden, ¿cierto? Y que estén bien dentro de todo lo que es este contexto. Quiero invitarlos a trabajar conmigo en esta retroalimentación de la guía número 2 de estudios sociales de campos de concentración. Ese era nuestro tema. Y el objetivo de la clase, ¿cierto? Que estuvimos, ¿cierto? Viendo, era valorar los derechos humanos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial para comprender la importancia del diálogo y el respeto a la diversidad. Ya, chicos, antes de empezar con la retroalimentación, vamos a recordar algunas cosas. Por ejemplo, acuérdense que la Segunda Guerra Mundial comienza un 1 de septiembre de 1939 hasta 1945. En este conflicto, ¿cierto? Estuvieron en alianza, ¿cierto? Por un lado, ¿cierto? Los aliados, encabezados por Inglaterra, ¿cierto? Acuérdense de Francia, la Unión Soviética, y por el otro lado, ¿cierto? Estaba Alemania liderando, Japón e Italia. Ahora, acuérdense que esta guerra comienza con una causa directa, que era, ¿cierto?, la invasión de Polonia por parte de Alemania. Por lo tanto, cuando estos nazis invaden a Polonia, comienza a desarrollarse todo este aparato de alianzas que estaban ya hechas antes de comenzar. Acordémonos también del espacio vital. El espacio vital era una idea de Hitler, ¿cierto?, de tomar territorios para recuperar después de la Primera Guerra Mundial, y que deseaba recuperarlos, ¿cierto? Y en algunos casos anexar también territorios nuevos. La idea fundamental del espacio vital para los alemanes era llegar hasta la Unión Soviética, hasta allá querían llegar, hasta todo ese imperio y tomarlo, ¿cierto? Acuérdense, cuando tomaban este territorio, eh, seleccionaban a la población que era apta, ¿cierto? Y la que era inferior la mandaban a campos de concentración, que es nuestro tema. Acuérdense que la solución final e ideología nazi es, ¿cierto?, esta idea de Hitler, ¿cierto?, de exterminar a la población judía por considerarla, ¿cierto?, inferior, y por lo tanto la idea de ellos era un exterminio masivo por el mundo de esta raza, por problemas obviamente económicos, ya lo vimos también, religiosos, pero también para culpabilizarlos de algunas cosas que los alemanes pasaron. Y los campos de concentración, recordemos que eran estos sitios donde albergaban, ¿cierto?, a prisioneros por distinta índole, por ejemplo, política o racial. Las preguntas del cierre de la clase, ¿cierto?, tenían que ver con qué son los campos de concentración, que es un poco lo que respondimos, ¿cierto?, que son estos sitios de detención de prisioneros por razones diversas, ¿cierto? ¿Y qué funciones cumplieron? Entre ellas, ¿cierto?, trabajo forzado, experimentación médica, y finalmente terminó siendo de exterminio. Lo que tenemos al fondo de la imagen es justamente cómo llegaban, ¿cierto?, los prisioneros en ferrocarriles, días enteros pasaban, ¿cierto?, parados eh, para llegar, ¿cierto?, a estos lugares en pésimas condiciones, sin baño, ¿cierto?, sin ventilación, donde habían niños, ancianos, ¿cierto? Muchos morían en el camino y llegaban a estos campos de concentración. El más famoso fue Auschwitz en Polonia, que sirvió obviamente para todos estos fines. Lo otro, ¿cierto? La segunda pregunta decía: ¿qué reflexión puedes extraer de la noticia de la sobreviviente del Holocausto? Que era la fuente histórica primaria que ustedes leyeron. Y una de las cosas importantes que ella menciona es que fue un periodo de mucho miedo, que ella llega, ¿cierto?, a estos campos y finalmente termina siendo la única sobreviviente de su familia. Por lo tanto, se genera un trauma fundamental en su vida, y por lo tanto posteriormente, porque ella sobrevive, ¿cierto?, y logra hacer o rehacer su vida, pero lamentablemente tuvo muchos problemas para poder salir adelante. Por lo tanto, el costo emocional, traumático, ¿cierto?, de haber vivido en los campos de concentración, arrastraron por muchos años después de haber salido de ellos. La pregunta, ¿cierto?,
Importante también, que es un poco lo que nos hace sentido para el objetivo de la clase, qué derechos humanos se pasaron a llevar durante este periodo, por qué es importante que se respeten estos derechos. A ver, es importante resaltar que los derechos humanos universales se declaran después de la Segunda Guerra Mundial, después de observar todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ahí surge la ONU, no sé si han escuchado hablar de las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, que lo que tenía como fundamento con su fundación era poder dialogar, ¿cierto? Y arbitrar en conflictos para que nunca más sucedan, ¿cierto? Estos hechos de guerra. Ese era el objetivo de la ONU. Y obviamente declara, ¿cierto? En 1948, posterior a la guerra, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero ya habían ciertos derechos humanos anteriores, pero no se habían declarado para todos iguales, sin importar raza, cierto, religión, etc. Por lo tanto, con esta declaración empiezan a entenderse, cierto, estos derechos. ¿Cuáles fueron los que se pasaron a llevar entre muchos otros? Los derechos a la dignidad, ¿cierto? Miren la imagen de los niños, ¿cierto? Que estaban en pésimas condiciones. La sobreviviente también nos deja ver, ¿cierto? Su condición, la libertad, ¿cierto? Que también se pasa a llevar, lo encierran a veces por años, quitándoles respeto, ¿cierto? No tolerando, ¿cierto? Sus condiciones diferentes, el derecho a la vida, porque muchas de las mujeres judías se las esterilizó para que nunca más tuvieran hijos. En ese procedimiento también podían hasta morir, por lo tanto, fueron muchos los derechos que se pasaron a llevar. Es importante respetar los derechos porque permiten una convivencia armónica, en paz, solidaria entre las personas, pues cada ser humano es importante. ¿Ya? Yo quiero terminar hoy día la clase de retroalimentación reflexionando sobre especialmente lo que pasó en Estados Unidos, lo que está sucediendo en el mundo contra, ¿cierto?, los maltratos de la población blanca hacia la población afroamericana en distintos países del mundo. Es importante que entendamos que tenemos que respetar a distintos compatriotas de partes del mundo que, igual que nosotros, quieren vivir, ¿cierto?, en dignidad, en respeto y en igualdad, ¿sí? Para que nunca más sucedan estas situaciones, es importante que siempre estemos recordando y vivamos, ¿cierto?, la historia para que no suceda nuevamente un hecho tan terrible como este de estos campos de concentración. Para que aprendamos de la historia es porque pasamos, ¿cierto?, estos hechos tan dolorosos. No es por diversión, sino que es para que aprendamos, ¿cierto?, de nuestros errores como seres humanos y podamos salir adelante en una sociedad mucho más justa. Así que esos chiquillos, ojalá que la reflexión también la piensen, la conversen con sus familias. Está todo una revolución, ¿cierto?, en Estados Unidos y en distintas partes del mundo por esta misma situación, porque no se respetan los derechos de las personas todavía, a pesar de que se han declarado los derechos universales. Así que a pensar en ello y todo lo que nosotros hacemos cada día es también para contribuir o no contribuir muchas veces a ese respeto. Así que tengamos más cuidado, respetemos a los demás a pesar de sus diferencias porque esto nos enriquece. Ya chiquillos, quiero terminar entonces despidiéndome, mandándole muchos cariños, espero que estén bien en sus casas, felicitar de verdad a la gente que ha trabajado conmigo y que ha puesto, ¿cierto?, lo mejor de su parte, he revisado sus trabajos, así que muchas gracias por esas entregas. Que estén súper bien, chicos, y nos vemos en una próxima clase. Saludos.